soy Rodrigo Marchal, tengo 23 años y tengo la moto de trial más potente del planeta, y es eléctrica. Soy Rodrigo Marchal, empecé a andar en moto de trial a los 4 años, a cuenta de mi padre. Era un simple aficionado, tenía la moto y por probar, como de pequeño, por no ir con el fútbol, pues probé un poco la moto, me gustó, empezamos a diversas competiciones regionales, nacionales e incluso internacionales, y sin parar hasta hace 3 años, en el 2022, surgió esta idea de la moto eléctrica. Quitando lo típico de ir con moto de gasolina, y era una idea que llegaba del distribuidor de España, de Pollux Motion, de esta marca francesa que es Electric Motion, y bueno, me ofrecieron ser su piloto oficial y yo, al principio tenía muchas dudas, pero decidí apostar un poco por ellos, y a día de hoy creo que ha sido la mejor decisión de todos estos años. Las principales diferencias de esta moto, evidentemente la energía que las mueve, pero lo que decía, una moto fácil y a la vez difícil de llevar. Sí que de cuando empecé en el 2022 la moto ha cambiado mucho, porque de primeras era una moto sin cambio de marchas, que ahora tiene 4 marchas. Sí que es igual de embrague, pero es una moto que antes tenía muy poca inercia, ahora ya se ha mejorado mucho, y en cuanto a inercia y potencia, antes íbamos un poco más justos. Pero sí que es una moto que da muchísimas ventajas en cuanto a tracción, y a zonas lentas de río y todo eso. Es una moto que tiene muchísima ventaja, y la desventaja que teníamos a piedras grandes o obstáculos muy grandes ya se va quitando poco a poco, y la verdad que es ahora una moto que es realmente competitiva junto con las de combustión. Digo que tengo la moto más potente del planeta porque lo eléctrico está en una extensión continua respecto a combustión, y actualmente con las baterías que llevamos y esta moto tenemos hechos nuestros cálculos, y actualmente creemos que es la más potente, y si no una de las más potentes del planeta en cuanto a motos de trial. Y actualmente competimos en el Campeonato de España y Campeonato de Asturias, alguna prueba suelta por ahí de regionales, incluso alguna prueba internacional. Este año somos líderes de categoría TR3, categoría en la cual hace un par de años, en el 23, conseguimos el título nacional, y un título nacional bastante importante, porque fuimos los primeros en la historia que conseguimos ser campeones de España con una moto eléctrica contra motos de combustión. Este año queremos intentar renovar ese título. El año pasado no pudimos, quedamos subcampeones, y próxima semana tenemos Campeonato de España en Arteixo, en Galicia, e intentaremos seguir líderes y poder renovar ese título. Ventaja de la moto eléctrica está claro, ruido, poder entrenar en medio de la naturaleza sin ningún tipo de problema, sin molestar a nadie con humos, ruido ni nada. Y luego otra ventaja clarísima de esta moto es el mantenimiento que tiene y todo. Es lavar, engrasar y poner a cargar la batería para tenerla lista para el siguiente entreno, así que es una maravilla. Animo a todo el mundo a probarlo y confiar un poco en ella, porque es una moto que tiene muchísimas posibilidades, y está claro que en el mundo del trial sobre todo es el futuro.